Vamos a conversar con el doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hablaremos sobre la designación directa de candidatos para las elecciones generales del 2021. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. De verdad que es un gusto enorme estar con ustedes acá en el canal de Jurado Nacional de Elecciones y justamente para tratar un tema que sin lugar a dudas es interesante cuando recientemente hemos tenido algunos plazos que han vencido, como por ejemplo el hecho de que las personas que deseen postular por un determinado partido político y participar en las internas que solo son para afiliados, bueno, se inscriban hasta el 30 de septiembre. Claro, doctor. En ese sentido, nos gustaría que usted nos cuente qué dice la normativa sobre la posibilidad de que las organizaciones políticas designen directamente a sus candidatos y no tengan que pasar por un proceso de elecciones internas. Esta es una disposición que siempre ha estado presente en la Ley de Organizaciones Políticas, que antes se llamaba Ley de Partidos Políticos. ¿Y qué manda? Que el 20% de las candidaturas pueden ser designadas por un órgano competente del partido, siempre y cuando esto se precise bien en el estatuto del mismo, porque el estatuto es como la constitución del partido. En consecuencia, si en el estatuto se prevé que la Comisión Política o el Congreso Nacional es quien designa las candidaturas, muy bien, tiene que ser así. Ahora, hay una ley especial que es la Ley 31038, que es la que se ha dado recientemente para estas elecciones generales 2021 en el contexto de la pandemia del COVID. Y esta norma prevé de manera muy clara de que los candidatos pueden ser afiliados o no afiliados, pero además es hasta el 20%. Ese porcentaje que justamente uno deduce si es que analiza la versión que está vigente de la Ley de Organizaciones Políticas, que es una norma que a lo largo del tiempo ha tenido bastantes cambios. Con la dación, por ejemplo, en el año 2016 de la Ley 30414, que colocó la exclusión de dádivas, el famoso artículo 42 en esta norma, que regula los partidos políticos y movimientos regionales, se estableció, por ejemplo, que el porcentaje era de 25%, pero luego eso fue corregido y se colocó en 20%, que es el porcentaje que actualmente está. Y que yo sé de paso, hasta antes de 2016 era el porcentaje que valía, 20%. Así que hoy en día este 20% de candidaturas pueden ser dadas o decididas por el órgano competente del partido entre afiliados y no afiliados al mismo. Claro. Bien, doctor, este 20% de designación directa puede ser utilizado por la organización política en su totalidad, como no puede ser utilizado, o puede ser utilizado en un 10%, en un 15%, como ellos lo vean por conveniente, ¿verdad? Correcto, puede ser que lo usen o no lo usen, depende de lo que diga el estatuto y finalmente también la voluntad que ellos tengan, porque puede ser que opten porque todas las candidaturas pasen por democracia interna y ya está, es decisión de partido. Recordemos que los partidos políticos tienen la famosa autonomía privada, que es propia de la personería jurídica de derecho privado, y así está definido el partido político de acuerdo a lo que señala el artículo 1 de la Ley de Organizaciones Políticas, que antes era la Ley de Partidos Políticos. Recordemos que hoy día, 12 de octubre, vence el plazo para que justamente las organizaciones políticas puedan presentar sus reglamentos electorales en los procesos de elecciones internas. Y eso es importantísimo tenerlo en consideración. Otro plazo electoral que también vence es la presentación de las alianzas o de las solicitudes de alianzas electorales. Entonces, es un día importante el día de hoy en lo que se refiere al calendario electoral, tanto de la elección general como de las elecciones internas que prácticamente también ya empiezan a ser convocadas entre el día de hoy y el 15 de octubre. Claro que sí, las reglas deben estar claras en ese sentido. Sobre todo los plazos, ¿no? Los plazos es muy importante que estén clarísimos. Así es. Bien, doctor, ¿cómo sería la distribución de este 20% o el porcentaje que las organizaciones políticas deseen aplicar? Bueno, se tiene que respetar la paridad de alternancia, definitivamente, o las listas congresales. Pero aparte de eso, también hay que dejar bien en claro que esto es sobre las listas congresales, pero no sobre la fórmula presidencial. Porque la designación no va para presidentes ni vicepresidentes. Ellos pasan necesariamente por una votación que incluso no es por delegados, es por un militante, un voto. Y es importante que lo sepa la población. Exacto. Respecto a las internas y a la designación directa, ¿tendrían que separar ciertos cupos para que no se voten durante las elecciones internas?
Eso se ve en el reglamento electoral. Ujú. Definitivamente tiene que haber una comunión en tanto lo que se decida con votación de la militancia, elecciones internas, y también en lo que sea correspondiente a la designación que lo hace el órgano partidario que es competente por el estatuto. Bien, un poco para conocer y hablar sobre cómo nace esta norma o esta oportunidad de que las organizaciones políticas hagan la designación directa de algunos candidatos. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué se les da este espacio a las organizaciones políticas? Porque, bueno, en buena cuenta es en base a la autonomía privada que ellos pueden tener, Ujú. que deciden por recurrir justamente a este porcentaje que les permite la norma para designación directa. Es un rezago de la democracia, si lo queremos ver de una manera un poco más, por decirlo de una manera más llana. O sea, tenemos que entender que la política de Perú, hasta antes de que justamente era una política donde primaba esa decisión de parte de la cúpula del partido para designar la candidatura. Entonces, en cierta manera es conservar cierto poder por parte del partido en la designación. Pero si es un 80% de elegidos en democracia interna y un 20% designados, creo que el asunto va bastante a la par, o sea, no es que tampoco sea muy complicado. Se elevó a 25, pero se ha regresado justamente al 20% y ahora creo que está bastante bien, en la medida en que permite jalar determinados cuadros que obviamente no participarían en una interna por no ser afiliados al partido. Es Ujú. básicamente algo que tiene que darse para invitados. El partido hace mal, por ejemplo, o haría mal, a pesar que la norma no permite, porque la ley es clara y sí permite que hayan afiliados y no afiliados como designados, pero no haría mucho bien a la, por decirlo de alguna manera, a la autoestima del partido el hecho de agarrar y de designar a afiliados. O sea, considero de que son personas pues, que no fueron externas. Y han habido casos en particular en las elecciones congresales extraordinarias pasadas que, bueno, han dado un poco que hablar al respecto. Claro, es importante en todo caso decir que para la designación directa estamos hablando de personas que no estén afiliadas a las organizaciones políticas y que no Claro, tengan la posibilidad de participar en en las elecciones internas de cada organización política. así es, pero eso es algo que ya depende del partido. Los partidos yo creo que tienen que mandar un buen mensaje a la población. No pueden ser o no pueden hacerse de espaldas, porque simplemente a la hora de la verdad en las urnas se pueden pagar las consecuencias. Y hay que Claro. dar siempre buenos mensajes muy claros, muy directos, de que son partidos orgánicos, son partidos que van más allá de la elección misma, que están calando en la sociedad, que tienen una propuesta programática o ideológica que nosotros, los electores, finalmente compramos y que votamos por el partido más que por personas. Pero todo eso es parte de una discursiva que tiene que tener un nivel de coherencia y a eso hay que apostar, yo creo. Candidaturas pasasen por democracia interna y no designación sería mucho mejor. Claro, doctor, en ese sentido las organizaciones políticas tendrían que tener en cuenta esto, ¿no? Que es preferible darle el espacio a aquellas personas que hagan una carrera, una línea política dentro de cada organización política. Y también estaríamos hablando de fortalecer las organizaciones políticas. Así es, fortalecimiento de las organizaciones políticas, lo cual es clave y fundamental en lo que se refiere al desarrollo de la democracia en el país. Y consolidación, en este caso, del modelo de democracia representativa que es el que tenemos, bajo un sistema parlamentarista, obviamente. O Listo. perdón, hago la precisión, Ujú. bajo un sistema presidencialista, porque nosotros tenemos esa dualidad de elegir tanto al presidente como al parlamento en dos elecciones diferentes. No somos como los países parlamentaristas que escogen al parlamento y el parlamento escoge al ejecutivo. No No. funciona de esa manera en el Perú. Ujú. ¿Mm? Importante precisión. Doctor, muchísimas gracias por Sí. acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día y en verdad un buen inicio de semana. Gracias. Listo. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y al volver más información.